Bien, bienvenidos los colegas de Conectarabin, del Centro de Estudios Atlánticos y Globales de la Universidad de Hannover, y a los estudiantes de la maestría de Estudios Atlánticos y otros también que tal vez se interesan y que han visto la anunciación de esta ponencia. Bien, Héctor tiene una carrera académica muy larga, voy a ser muy corta sobre esta. Quiero decirles, para los que no le conocen, que estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y economía en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social en París, y que hizo su doctorado también en la Universidad de París I. Él es docente o fue docente en la Universidad de Costa Rica desde 1974. Fue docente, después profesor asociado y profesor catedrático, y desde 2004 fue electo como catedrático emérito. Él tiene tantas recibió tantos honores y premios que es imposible de enumerarles todos. Tuvo varios fellowships internacionales y que me impresionó mucho. 3 veces recibió el Premio Nacional de Historia de Costa Rica. Y él ha publicado 20 libros, 14 como autor y 6 como editor, que tampoco vamos a nombrar todos. Me parece importante de llamar uno, porque sé de su última estancia en Hannover, que es muy importante. Esta parte de sus investigaciones fue este libro sobre la población de Costa Rica, 1750 hasta 2000, una historia experimental. Y voy a llamar o nombrar los últimos 2, las convergencias transculturales en el Caribe y Centroamérica, coeditado con Mauricio Chávez y Bernarda Mackenbach. Y finalmente ha escrito nada menos que una historia global de América Latina del siglo XXI a la independencia. Me imagino que de este libro vamos a escuchar algo. Y bien, me alegro mucho de escuchar esta ponencia, y al final una palabra personal. Tengo muy buenas memorias de un seminario que Héctor y yo hicimos en 2016 en la Universidad de Hannover sobre utopías latinoamericanas. Y así me alegro también personalmente mucho que tenemos otra vez Héctor Pérez Bagnoli en la Universidad de Hannover, aunque sea por las condiciones solamente de forma virtual. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ulrike. Bienvenidos todos a esta presentación. Yo acabo de terminar un artículo para un libro colectivo que va a salir publicado el año próximo por la editorial Siglo XXI en México, que es sobre América Latina en la globalización. Y en ese libro, mi artículo es naturalmente sobre Centroamérica en la globalización. Para esta presentación yo voy a seguir un poco algunas ideas de ese artículo, y además voy a incorporar, porque después de terminar esto de Centroamérica, lo que a mí me pidieron para ese libro fue sobre Centroamérica, no incluía el Caribe, y creo además que en general el Caribe no va a estar incluido en ese libro, pero me di cuenta que en realidad muchos de los rasgos de Centroamérica en la globalización también son rasgos del Caribe en la globalización. Lo que yo voy a presentar es, por supuesto, apenas una parte de esto, pero sí les voy a dar una idea de los puntos básicos que yo toco en ese artículo. Así que, bueno, vamos a hablar sobre Centroamérica y el Caribe en la globalización. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, naturalmente, aquí es, antes de que nada, tratar de definir un poco qué entendemos por la globalización. Este es un tema muy complejo, hay una bibliografía inmensa sobre la globalización y este es un proceso en curso. Así que tampoco sabemos muy bien, sabemos cómo empezó más o menos en la década del 80-90, en la década del 90,
También eso es un tema mucho, no es que la globalización empezó ahí, pero se acelera particularmente en la década de 1990, la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, estos son los momentos quizás emblemáticos que nos permiten hablar de una nueva época, y la globalización sería lo que caracteriza esta última década del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. Es un tema en curso y es un tema que genera muchas reacciones, unas a favor, otras en contra, muchos resentimientos, en fin. Vamos a tratar de ver esto de la manera, yo creo, más simple posible, por lo menos señalando algunos temas fundamentales, y luego vamos a ver cómo se inserta Centroamérica y también el Caribe en la globalización. Sobre este tema vamos a ver apenas un tema, ¿verdad? Dentro de los que muchos posibles en que se puede ver este asunto de la globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, yo creo que hay 4 rasgos principales que podríamos mencionar. Uno es que el origen de todo esto, de esta aceleración tremenda, es la revolución tecnológica en las comunicaciones, que tiene que ver con los microchips electrónicos, con los satélites, los celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. Revolución que todos nosotros hemos vivido, estamos viviendo, y que entonces es familiar. Pero digamos, en la base material de la globalización, de esta aceleración de la globalización, hay que insistir en que la globalización no empezó en la década del 90, sin embargo se acelera. Tiene que ver con una revolución tecnológica, básicamente de las comunicaciones. Segundo elemento, esta revolución tecnológica permite el desarrollo de lo que podemos llamar una economía de la información y el conocimiento, que es algo muy distinto, mucho más amplio, mucho más profundo que la gran transformación que significó la revolución industrial, que estaba basado en la fabricación de bienes materiales. Acá son bienes intangibles. Y la manera como funcionan los mercados financieros, por ejemplo, es el ejemplo quizás más contundente de esto. Pero en general, podríamos decir, los mercados financieros van a la vanguardia, pero en la economía de la información y el conocimiento es un tema mucho más amplio todavía. Esto no quiere decir tampoco que no exista la economía de la producción de bienes materiales, pero la dinámica actual del capitalismo tiene que ver más con la economía de la información y el conocimiento. Tercer rasgo, la sincronización mundial. Estamos sincronizados. Y esto en que estamos aquí conectados, Costa Rica, España, Alemania, o sea, en este momento todos sincronizados, es el ejemplo más claro de lo que significa esta sincronización. Estamos sincronizados en tiempo real las 24 horas del día. Y este es un cambio. Nunca antes había habido esta posibilidad. Y luego, otro elemento importante es que a veces en conexión con lo que acabo de mencionar, pero a veces en conexión con otras cosas, otros movimientos, se ha producido una transformación muy profunda de la vida cotidiana. Y por supuesto que con la sincronización, la revolución tecnológica, todo esto, la transformación de la vida cotidiana se acelera. Bueno, vamos a ver ahora. Tenemos que señalar que, aparte de lo que he mencionado, hay otros aspectos importantes, efectos globales que tenemos que mencionar y que tienen que ver con el surgimiento de este mundo globalizado. La caída del comunismo soviético, este es un elemento fundamental. Esto, digamos, deja en principio libre el capitalismo occidental, sobre todo el capitalismo en Europa y en los Estados Unidos, para un predominio fuerte. Pero se produce también, un poco después, el ascenso de China como potencia emergente. Y esto es un elemento muy importante porque
aunque la economía china todavía está un poco a cierta distancia de lo que puede ser la economía de la Unión Europea o la economía de los Estados Unidos o aún la economía rusa. Sin embargo, como potencia emergente, China, desde el punto de vista del tamaño, por la población, por el tamaño continental, la incidencia, es un fenómeno absolutamente nuevo. Otro elemento es el auge de los fundamentalismos religiosos. El Islam radical, el cristianismo pentecostal, el hinduismo radical, etcétera, etcétera. Este es un elemento que, por supuesto que no tiene mucho que ver con la globalización como tal, pero las tecnologías y lo que provoca la globalización hace que el auge de este fundamentalismo sea todavía mayor. Otro tema a tener en cuenta es lo que podemos llamar la globalización de la criminalidad. El crimen organizado siempre ha existido, pero la globalización del crimen es nueva, con el narcotráfico, el lavado de dinero y los paraísos fiscales como elementos fundamentales. Conclusión de todo esto es la emergencia de un mundo multipolar. Del mundo bipolar de la época de la Guerra Fría, pasamos ahora realmente a ver el esbozo de un mundo multipolar, es decir, donde hay varias potencias importantes. Vamos aquí. Ok. Vamos a ver ahora, dentro de las transformaciones en la vida cotidiana, ¿en qué consisten estas transformaciones en la vida cotidiana que hemos mencionado? Por un lado, el individualismo. El individualismo es muy fuerte en todo este mundo aceleradamente global que estamos viviendo y se expresa en los aspectos más diversos. Por otro lado, las parejas, hay menos hijos. El descenso en la fecundidad en términos demográficos significa que las parejas tienen menos hijos. La población no disminuye en el momento presente, pero sí el crecimiento se produce a un ritmo menor. Este fenómeno se observa sobre todo en los países desarrollados primero, Europa, los Estados Unidos en parte, pero también es un fenómeno global, que se experimenta. El caso chino es particularmente contundente en este sentido, pero el descenso de la fecundidad a finales ya del siglo XX, principios del XXI, está consolidado, y esto tiene que ver con muchos aspectos. La oferta de anticonceptivos efectivos es uno de ellos, pero esto tiene implicaciones en la organización de la vida individual y social muy fuertes. Luego, la otra cara de este fenómeno de menos hijos es que las poblaciones envejecen. Tenemos muchas más gentes, la proporción de gente de la llamada tercera edad, o digamos mayor de 60 años o de 65 años, para poner una edad, un umbral, es realmente importante. Y este también es un fenómeno que se observa mucho más en los países europeos, pero también es un fenómeno global. Todas las poblaciones del mundo están convergiendo hacia este patrón de menos hijos y poblaciones envejecidas. Luego, a esto hay que agregar otro elemento, que es la igualdad de género. No estoy diciendo que se logró la igualdad de género, pero la tendencia muy fuerte a la igualdad de género, al reconocimiento económico, social, político de las mujeres, es un hecho también muy marcado y que tiene que ver con estas transformaciones en la vida cotidiana.
Y este es un fenómeno realmente nuevo, es un fenómeno que se fue produciendo a lo largo del siglo XX, una mayor participación de las mujeres en general en la vida. Las mujeres salen de la casa, digamos, al mundo del trabajo, al mundo profesional, al mundo político, etc. Esto, hay otro elemento que se puede ver aquí, que es el llamado el retroceso del patriarcado. Sociedades que durante siglos, miles de años han sido básicamente patriarcales, están modificando esta situación. No quiero decir con esto tampoco que el patriarcado ha desaparecido, pero sí está retrocediendo, por lo menos en sectores, partes muy importantes del mundo en que vivimos. Y por último, podemos agregar a esto un cambio en los patrones familiares, cambio en la organización familiar. Esto tiene que ver naturalmente con el surgimiento de lo que se llama el matrimonio igualitario y la existencia de otros tipos de familias, además del tipo de familia tradicional. Ahora, la globalización ha provocado también una serie de exclusiones muy importantes y esto genera muchísimas tensiones. El primero es un aumento de la pobreza y las desigualdades que se observa en todas las sociedades, tanto los países desarrollados como los países llamados en vías de desarrollo o los países del sur. Digamos, hay un aumento de la pobreza y las desigualdades, un aumento de la marginalidad y la violencia urbana y un alto desempleo. Estos tres elementos, aumento de la pobreza, desigualdades, marginalidad, violencia urbana, alto desempleo, van por supuesto parejos. Es como la cara fea, la cara no muy favorable de todo este proceso tan acelerado de globalización. O sea, la globalización produce por una parte un aumento de la riqueza en muchos sentidos y por otro lado produce una polarización económica y social. Vinculado con esto, hay que mencionar el fenómeno de la emigración. Los jóvenes que migran, que se van de sus países porque no encuentran buenas oportunidades, este es un fenómeno típico de también la globalización, sobre todo de los países del llamado del sur, ¿verdad? Que buscan mejores oportunidades en Europa, en los Estados Unidos, o sea, en los países más desarrollados. Este es un fenómeno, no tendré tiempo hoy de hablar de esto en Centroamérica y el Caribe, pero es un fenómeno que caracteriza profundamente la globalización en Centroamérica y el Caribe. Y vinculado con esto, lo que podemos llamar el desarrollo del racismo de la diferencia cultural. Este es un tema complejo y un tema polémico, pero uno puede argumentar que en el colonialismo tradicional, en el imperialismo tradicional, lo que había era un racismo basado supuestamente en bases biológicas y derivado del color de la piel, ¿verdad? Negros, chinos, etcétera, amarillos, eh, eh, etcétera, etcétera. Hoy este racismo no ha desaparecido, pero está en franco retroceso, pero más vale, uno puede pensar que la globalización ha producido una especie de glorificación de la diferencia cultural. Y esto no es que esté mal en sí mismo, pero esto trae acarreados una serie de problemas. Uno de ellos es la formación de guetos, porque de guetos culturales, ¿verdad? Y este es un tema, o sea, el problema siempre es un dilema entre la integración, sobre todo de los migrantes, a una cultura, a la cultura mayoritaria, o el respeto, la permanencia de las diferencias culturales. Uno puede decir que
La permanencia de las diferencias culturales, el respeto a las diferencias culturales, en principio es algo bueno, algo positivo, pero también uno debe de reconocer que esto también lleva a problemas serios de integración porque se produce, hay una jerarquía dentro de las sociedades globales, de las sociedades principales, de las sociedades mayoritarias, donde entonces hay diferencias culturales y diferencias culturales. No todas son valorizadas de la misma manera y hay muchos que son realmente discriminadas. Bueno, esto es como un panorama. El otro elemento que hay que tener en cuenta es y que es un elemento fundamental, es el tema del cambio climático. Yo no lo voy a tocar aquí, pero en el fondo de todo esto, con la globalización, está también, con esta aceleración de la globalización, el tema del cambio climático. Y el cambio climático, bueno, ahí están los acuerdos de París, la necesidad de 2015, pero la necesidad de que cambie la actitud global hacia el medio ambiente y la necesidad de controlar el calentamiento global, pero todo esto entonces requiere de forma imperiosa la cooperación internacional y también plantea un desafío serio para el desarrollo sostenible a nivel nacional y a nivel regional. En Centroamérica y en el Caribe esto está realmente al rojo vivo porque los efectos del cambio climático aquí se han observado en forma demasiado fuerte. Bueno, uno puede plantear ahora cómo Centroamérica y el Caribe se insertan en la globalización y cómo se han insertado a lo largo del tiempo en la globalización a través de 5 dimensiones que son la geopolítica, el tema de las migraciones, el tema de la inestabilidad institucional. Estas regiones, tanto Centroamérica como el Caribe, se han caracterizado por estados muy inestables, predominio muchas veces de dictaduras, de regímenes poco modernos, entre comillas. Bueno, pero también esto se inserta en la globalización. Y en el fondo puede que exista algo así en estas sociedades como una violencia estructural muy fuerte. Cuando uno analiza, por ejemplo, las tasas de criminalidad, hoy por hoy, de los países en Centroamérica, algunos del Caribe también, la incidencia tan alta de esta criminalidad, que es sobre todo urbana y de jóvenes, es realmente tal vez el índice de que en el fondo hay una fuerte violencia que podemos llamar estructural. Y por último, la biodiversidad, entendida en sus dimensiones ambientales, biológica y étnica. Si algo caracteriza en forma distintiva a Centroamérica y el Caribe, es la biodiversidad vista en esta forma. Y también la biodiversidad es, y sobre todo aquí, el desafío que implica la conservación, la preservación de esta biodiversidad, yo diría no solo en beneficio de las poblaciones de Centroamérica y el Caribe, sino en beneficio de la humanidad entera, es uno de los desafíos mayores que plantea el tema de la globalización. Ahora me voy a referir básicamente en la charla de hoy a la dimensión geopolítica y me voy a referir sobre todo a Centroamérica con alguna referencia al Caribe. Vamos a ver la geopolítica entonces. Centroamérica es un istmo montañoso y tropical entre océanos y masas continentales, donde la geopolítica determina desde inicios del siglo XVI la inserción global en la economía mundo que formularon en su momento autores como Brodel o Wallerstein. Y esto va vinculado al tema del tránsito interoceánico. El tránsito interoceánico es y sigue siendo clave en las rutas comerciales y estratégicas globales.
y es un tema que ha sido clave desde el siglo XVI y que sigue siendo clave hoy día. Siempre dentro del tema de la geopolítica, tenemos que mencionar por el lado del Caribe la configuración de lo que ha sido llamado el Atlántico Negro, the Black Atlantic, con el tráfico de esclavos desde el siglo XVI al siglo XIX. Este fue otro rasgo fundamental de la inserción de Centroamérica y el Caribe en la historia global. No voy a hablar ahora de este tema, me voy a concentrar en el tema anterior, el tema del tránsito interoceánico, porque no tendríamos tiempo suficiente. Pero el tránsito interoceánico tiene que ver básicamente con la ruta de la plata de las minas de Perú durante el periodo colonial. La gran riqueza de las minas peruanas, de la plata peruana, pasa por el istmo centroamericano, pasa por Panamá en su ruta hacia Europa. Luego, en el siglo XIX, la posibilidad de construcción de un canal por el istmo, algo que ya fue pensado desde el siglo XVI, pero obviamente que para las posibilidades tecnológicas del siglo XVI, construir un canal era un proyecto realmente utópico. Sin embargo, en el siglo XIX ya no lo es, y se produce una competencia entre las grandes potencias por la construcción del canal. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Francia, hay un proyecto francés después del proyecto del canal de Suez. Ferdinand de Lesseps intenta la construcción del canal en Panamá y fracasa. Después, eso es hacia 1800, en la década de 1880, y después el canal de Panamá se construirá entre 1903 y 1914 y es un proyecto básicamente de los Estados Unidos. Es un proyecto de seguridad naval y militar, también comercial, pero sobre todo está motivado por el tema de la estrategia, y esto lleva a construir, a configurar un enclave colonial en Panamá. Esto perdura hasta los tratados Torrijos-Carter en 1977, que permiten la transferencia de la soberanía panameña a la zona del canal y luego, a partir de 2000, el control panameño del canal. Esta es como, en una rápida vista, el tema del tránsito interoceánico. Ahora lo vamos a ver nosotros con mucho más detalle, porque esto tiene implicaciones, o sea, la forma como funcionó el tránsito interoceánico tiene implicaciones muy grandes para el istmo, para toda la región, para Centroamérica también y el Caribe. Uno se puede preguntar muchas veces por qué al final el tránsito interoceánico se produce básicamente por Panamá. El istmo de Panamá hay otras rutas posibles, la ruta de Nicaragua, rutas a través de Honduras, por el istmo de Tehuantepec, aquí en México en el mapa no se ve bien. Son rutas que fueron consideradas, pero al final siempre triunfó la ruta de Panamá. ¿Y por qué triunfó la ruta de Panamá? Bueno, es muy simple, se ve aquí en el mapa. Aquí es donde el istmo es más angosto, y aquí también es donde la topografía montañosa es menos sinuosa relativamente. Y por eso, tanto en la época colonial como después en el siglo XIX y ya en la etapa de la construcción canalera, triunfa el istmo de Panamá, la construcción por Panamá. Ahora bien, aquí hay que considerar, se ve esto viendo el mapa del Caribe. Si vemos el Caribe aquí, nosotros, ¿qué vemos? Si vemos como grandes masas insulares, tenemos las Bahamas, tenemos las llamadas Grandes Antillas, Cuba, Española aquí, Puerto Rico y Jamaica, y luego las pequeñas Antillas. Este es un arco, ¿verdad? Que si uno tiene intereses fuertes aquí en el tránsito por Panamá, este arco hay que controlarlo.
la seguridad de esta zona tiene que ver con la presencia o no de la potencia que controle la región del tránsito, el grado de control que esa potencia tenga sobre esta zona. Estos estrechos aquí, por aquí, el paso entre las islas, son realmente estratégicamente fundamentales. Y eso realmente ha configurado la historia de Centroamérica y el Caribe desde el siglo XVI. Podemos verlo rápidamente aquí, el tráfico comercial colonial por el Caribe. Aquí podemos verlo, cuáles eran las rutas. El Caribe en esta época ha sido llamado muchas veces el Mediterráneo americano. Aquí están las flotas que vienen de España, vienen por aquí, ¿verdad? Cartagena, Portobelo, Nombre de Dios antes, Portobelo, Panamá, de aquí viene el tráfico hacia las minas peruanas, y luego todo el istmo centroamericano y el Caribe están realmente conectados con el tránsito interoceánico. Pasemos rápidamente ahora a explicar, yo ya mencioné, no voy a dar más detalles, la ruta terrestre interoceánica por Panamá estuvo en juego hasta mediados del siglo XVIII y ahí va desapareciendo el interés, ya se abre el comercio colonial a muchos más puertos, ya no es tan importante esta ruta controlada, y en el siglo XIX las potencias entran a competir por, bueno, cómo se va a construir, se puede hacer un canal, si se hace un canal hay que controlarlo. Compiten Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia. Los franceses intentan construir el canal, el llamado canal francés, pero fracasan. Ahora, interesa mucho este mapa con las percepciones. ¿Cuáles son los intereses de los Estados Unidos a fines del siglo XIX en el hemisferio? Esto es importante porque toda la historia del Caribe y de la región centroamericana tiene que ver con estos intereses. Ha sido determinado por estos intereses. Estados Unidos empiezan las 13 colonias aquí, en esta zona de la costa este de Estados Unidos, luego viene la expansión hacia el oeste y Estados Unidos se completa hacia más o menos 1870, 1880, como una potencia continental en América del Norte. Pero una vez que se completa esto, la expansión de los Estados Unidos se orienta por un lado hacia el Pacífico, es la compra de Alaska a Rusia, la ocupación de las islas Hawái, aquí. Entonces, los intereses comerciales en Asia Oriental, que son muy fuertes, y luego, por este lado, el interés en el Caribe. Y la ruta por Centroamérica es una parte fundamental de los intereses estratégicos. Estos son los intereses, sobre todo, de la Marina norteamericana. Como nosotros podemos ver, acá hay un triángulo que se termina en Panamá, de este lado, en el Pacífico, y luego este otro triángulo aquí, ¿verdad? Convierte el Caribe en un lago norteamericano. Y esto es lo que ocurre precisamente en un periodo bastante corto, que es a partir de la guerra con España, la adquisición de Cuba, Puerto Rico, protectorado sobre Cuba, adquisición de Puerto Rico, etcétera, etcétera.
Este mapa que ven ustedes es un mapa alemán que sale en una revista que se llamaba Gartenlaube y que fue publicado en 1881. Es la época todavía del canal francés, pero no importa. Aquí vemos la percepción global de la importancia del canal de Panamá. Ven que con esto las rutas alternativas, que son rutas por América del Sur, se acortan considerablemente y el canal de Panamá aparece como un nudo fundamental de comunicaciones entre Europa, Estados Unidos y Asia. Y por supuesto todo el Pacífico, todo el Pacífico americano. Bueno, la construcción del canal se realiza entre 1903 y 1914. La construcción del canal implicó un desafío tecnológico fundamental, básicamente porque si ustedes ven aquí, el problema es que hay una diferencia de nivel en las aguas del Océano Atlántico y del Océano Pacífico. Y el canal francés, que se intentó como un canal a nivel, es decir, haciendo una excavación que conectara realmente los dos océanos, ¿verdad? Como se había hecho el canal de Suez. Sin embargo, esto implica, para poderlo hacer y que funcione bien, implica una profundidad de la excavación que no fue contemplada originalmente en el proyecto francés. Y esto hizo que una vez además cuando se enfrentaron a lo que era el desafío de construir el canal realmente en una zona tropical, lluviosa, con selvas densas, pantanosas, con un clima difícil, con enfermedades tropicales muy fuertes. Uno podría decir, la construcción del canal en realidad fue por un lado una hazaña de la ingeniería, pero también fue una hazaña de la salud pública. Y en esto el papel de los Estados Unidos fue un papel fundamental y fue un papel profundamente positivo. Hubo que sanear toda esta región en un combate contra las enfermedades tropicales. Y es muy interesante que después de la experiencia en los Estados Unidos, toda la concepción misma de la salud pública y de la medicina se modificó profundamente en los Estados Unidos con base en la experiencia durante la construcción del canal y el mantenimiento después, porque Estados Unidos mantiene el control del canal hasta los tratados Torrijos-Carter, en realidad hasta prácticamente el año 2000, ¿verdad? Bueno, la construcción del canal entonces se hace con un sistema de esclusas que implican subir los navíos a esta altura acá, del Pacífico aquí, luego navegación a nivel aquí arriba y luego descenso hacia el Atlántico. Esta fue una obra de ingeniería mayor. Aquí se puede ver en el mapa que fue muy exitosa, ¿verdad? Aquí vemos una fotografía de una de estas esclusas, son las de Gatún. Bueno, y aquí se puede ver en esta imagen de satélite reconstruida lo que significa desde el punto de vista, digamos, del cambio en el paisaje, la construcción del canal, ¿verdad? Aquí está el Pacífico, aquí está el Caribe, este es el lago Gatún. Esto siempre lo muestro porque es muy difícil si uno hacerse una idea de lo que significa este canal a través del istmo. Bueno, construido esto, el asunto es que la defensa del canal
va a ser, desde que se construye el canal, el pivote principal de la política norteamericana hacia América Central, hacia Centroamérica y hacia el Caribe. Y el dispositivo político-militar incluyó bases navales estratégicamente situadas, tratados que garantizaran bases y derechos de construcción canalera y la estabilidad de la región con regímenes leales a Washington. Estos tres requisitos, bases navales efectivas, que ahora vamos a ver cuáles fueron. Muchas todavía están en pie. Tratados que garantizaran eventualmente, porque digamos el asunto es que los Estados Unidos construyen el canal por Panamá. Este canal, una cosa que no mencioné, pero que interesa realmente remarcar, es que los franceses tuvieron serios problemas financieros cuando vieron que los costos se disparaban y no los habían previsto. En los Estados Unidos esto no se planteó porque esto fue asumido como una obra de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. O sea, fue una obra de gasto del gobierno, ¿no? Ahí no hubo consideraciones de tipo financiera. Se decidió invertir y se invirtió, no importa el costo. Pero entonces, una vez hecha esta gran inversión estratégica, económica, etcétera, había que evitar que otras potencias pudieran construir un canal alternativo por otra zona. Y aquí la zona principal de posible competencia era Nicaragua. Una cosa importante entonces fue garantizar mediante un tratado que Nicaragua cediera esos derechos, y así lo hizo en 1914 por el Tratado Bryan Chamorro. Por ese tratado, Nicaragua cedió a perpetuidad la concesión de un canal, la construcción de un canal a los Estados Unidos. Ese tratado estuvo en vigencia hasta 1970, en que por mutuo acuerdo Nicaragua y Estados Unidos abolieron el tratado. Y luego regímenes estables. Llenar estas tres condiciones no fue fácil y creó muchísimos conflictos, como vamos a ver. Vamos a ver rápidamente en estos mapas. Veamos primero aquí. Aquí este es un mapa de las múltiples intervenciones de los Estados Unidos en la región en Centroamérica y el Caribe. Aquí interesa ver los colores del mapa. Aquí está la zona del canal con este verde intenso. Aquí está Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que fueron compradas en 1917 aquí, por Estados Unidos a Dinamarca. Estos son territorios, dependencias directas de los Estados Unidos, con bases navales, militares, etc. Puerto Rico, la zona del canal, y luego otras bases adquiridas. La base de Guantánamo en Cuba fue adquirida desde 1904, si mal no recuerdo. Y claro, la base de Guantánamo controla el estrecho este entre la Española y Cuba, que es una de las llaves para el paso hacia el canal. Por el lado de las Antillas Menores está Puerto Rico. Entonces, esto es muy realmente importante. Y luego Estados Unidos se garantizó el control de otras dependencias, la Corn Island, por ejemplo, frente a la costa de Nicaragua, aunque no llegaron nunca a hacer ninguna base aquí. El Tratado Bryan Chamorro, una base aquí en el Golfo de Fonseca que nunca se llegó a construir, pero que despertó muchas tensiones, etc. Luego, en verde claro aquí se señala lo que fueron verdaderos protectorados de Estados Unidos con ocupaciones o derechos de intervención durante periodos relativamente largos. Aquí está la República Dominicana, fue ocupada por los Estados Unidos de 1915 a 1924. Haití, también desde 1915 hasta el 34.
Cuba, con el derecho de intervención que daba la enmienda Platt desde 1903 hasta 1934. Nicaragua, ocupada desde 1912 hasta 1933. Y Panamá, donde Estados Unidos tenía un derecho de intervención que ejercieron en varias oportunidades. El argumento ahí era que si estaba en peligro la paz en Panamá, podían intervenir, ¿verdad? Y de hecho, así ocurrió varias veces. Ahora, garantizar la estabilidad de la región no fue una tarea fácil y esto llevó a múltiples intervenciones de los Estados Unidos. Después de 1936 todavía, este mapa también, ya no hay ocupaciones, pero aquí hay después de 1959 el caso de Cuba, ¿verdad? Y esto provoca la famosa crisis de los misiles y en 1962. Y aquí en este mapa se muestra, recuerdan, ustedes saben que cuando se produce la crisis de los misiles, los Estados Unidos declaran un bloqueo naval que estaba definido, bueno, siempre fue definido con este círculo, ¿verdad? Es un círculo un poco, uno diría en principio un poco raro, un poco extraño, pero es un círculo que naturalmente protege, deja fuera, o sea, una parte en realidad importante de Cuba en este círculo, pero pues ese era un detalle mínimo. El control principal era sobre las zonas de los estrechos de pasaje y el acceso a Cuba. Y por supuesto que la defensa después del canal fue garantizado ya en esta época, en la época de la Guerra Fría, con tratados de asistencia militar, tratados militares muy estrechos entre los países centroamericanos, los países del Caribe, entre estos países y los Estados Unidos, que pasaron a armar así los ejércitos. Bueno, aquí vemos la antigua zona del canal, aquí de 1903 a 1979, y luego ya en 1979, como parte de los tratados Torrijos-Carter, esta zona del canal empieza a desarmarse poco a poco hasta que a finales de 1999 el canal pasa al control de los Estados Unidos. Perdón, al control panameño, perdón. Y los Estados Unidos ceden el control del canal, pero aquí hay un importante detalle. En los tratados aprobados, los Torrijos-Carter, hay una cláusula que establece que los Estados Unidos tienen derecho de intervención si la neutralidad del canal está amenazada. Y bueno, a finales de 1989, 1990, ya en plena vigencia del tratado, los Estados Unidos intervienen en Panamá. Es una operación militar de 2 meses que vemos en este mapa aquí. Miles de soldados, apoyo aéreo, naval, ¿para qué? Para capturar a el dictador panameño, un militar, Noriega, acusado de narcotráfico. Noriega había sido agente de la CIA, entró en choque con los intereses de los Estados Unidos, y esta es una operación militar, naval, en el mejor estilo, del viejo estilo, que a principios de enero logra la captura de Noriega y su traslado inmediato a los Estados Unidos, donde Noriega fue juzgado y quedó preso durante muchos años. Pero esto muestra entonces cómo todavía en este momento, ya a pesar de los tratados firmados,
el punto estratégico del canal y lo que pase ahí sigue siendo fundamental para los intereses de Estados Unidos. Esta es una foto de las consecuencias que por supuesto afectaron mucho a la población civil. Hubo mucha destrucción con los bombardeos en la ciudad de Panamá y zonas aledañas. Y bueno, vamos a mencionar ahora otro elemento. Uno se puede plantear ahora, bueno, con la emergencia de China, ¿cuán importante seguirá siendo el canal de Panamá? El canal de Panamá, desde el punto de vista estratégico militar, ya tiene mucha menos importancia que en el pasado, porque en la era en la era atómica, en la era de los misiles y todo esto, balísticos, o sea, ya la importancia naval como tal del canal es mucho menor. Sin embargo, la importancia comercial y en general la importancia estratégica sigue estando en pie. Y en este mapita se puede ver cómo, desde el punto de vista de los intereses de China como potencia emergente, el canal de Panamá es muy importante. O sea, ¿por qué? Bueno, porque garantiza todo el tráfico hacia los Estados Unidos, el tráfico comercial, y también hacia el este de Estados Unidos, naturalmente, y también hacia el Mercosur en América del Sur. Entonces, esto pues es un elemento importante. El canal recientemente, el canal de Panamá fue ampliado porque naturalmente con el cambio en el tipo de transporte, ¿verdad? Sobre todo la existencia de estos grandes containers para el traslado masivo de mercancías, parte de todo este proceso acelerado de globalización, es muy importante entonces la capacidad de los barcos, el tamaño de los barcos que pueden pasar por el canal, y el canal fue ampliado considerablemente en los últimos años y ya esta ampliación está en operación. Sin embargo, también se han planteado otras opciones de tránsito interoceánico por el istmo. Una es esta ocurrencia del régimen de Nicaragua de construir un canal por Nicaragua. Se habló mucho, o había un supuesto empresario chino que iba a hacerse cargo de esta construcción. Todo esto se reveló como en gran parte más producto de la imaginación y de la corrupción del régimen de Nicaragua que de cualquier otra cosa. Eso no dio en nada. Pero, sin embargo, la posibilidad de un canal seco, digamos, que transporte grandes containers a través de ferrocarril, de una línea de ferrocarril de un lado al otro del istmo, no es una posibilidad que esté hoy por hoy completamente desechada. De manera que con esto podemos concluir ahora. Creo que he mostrado con bastante detalle cómo en realidad aquí a través de, sobre todo el tráfico interoceánico, la geopolítica sigue siendo una dimensión fundamental para entender la inserción de Centroamérica y el Caribe en la globalización. Hay después, naturalmente, otros elementos. Yo no tengo tiempo de tratarlos hoy, pero si nosotros consideramos el fenómeno de la migración que es sobre todo una migración hacia los Estados Unidos, pero también hacia Europa, es otro de los elementos de cómo se inserta Centroamérica en la globalización. Y podríamos también después agregar otros. Pero dado que he hablado más o menos durante casi una hora y después de un cierto tiempo, aún a pesar de que estas reuniones virtuales son muy cómodas, creo que es tiempo ya de concluir con esta intervención.
No sé si Ulrike quiere decir algo, si hay alguna pregunta que hubiera de la gente que están conectadas, yo con mucho gusto me trataría de responder. Ya, el problema es que como no soy el host, hay que hacer las preguntas y respuestas desde la Ismaila, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, tienen que manejar esto. Sí, yo creo que Ismayaira nos puede manejar esto si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas, Sí, ¿sí? podemos hacerlo así, ¿no? Yo Claro. yo tengo Sí. una relacionada con los proyectos de integración en Centroamérica, sobre todo después del Tratado de Esquipulas. ¿Cómo usted ve en ese mapa que nos contó? O sea, uno podría entender alguna presión por que esos proyectos de integración no se lleven a cabo a partir de una presión geopolítica, o es más, o cómo es el estado de esos proyectos de integración en el mapa que nos contó. Y muchísimas gracias por la conferencia. Con gusto, Valeria. Sí, en los proyectos de integración, después de Esquipulas II, que se llega a la paz en Centroamérica y todo esto en la década del 90, la pacificación, y durante una época estos proyectos de integración fueron hacia adelante. Proyecto económico, proyectos ecológicos. Aquí hay varios proyectos ecológicos. Uno, esta idea del corredor biológico mesoamericano, donde también participa México. Estos proyectos ahí están, ahí están. Yo no creo que hay ninguna presión geopolítica contra estos proyectos. O sea, yo creo que no. Más vale, por ejemplo, ya después, por ejemplo, el Parlamento Centroamericano, que es un proyecto como de integración política, esto, el problema que origina es un problema entre los países. Hay países reticentes, el principal es Costa Rica, sin duda, muy reticentes a esta integración. Uno diría, la integración centroamericana muchas veces es relativamente problemática por la diversidad de intereses que existen, ¿verdad? Existen, por ejemplo, si ponemos el caso de Panamá. Panamá estuvo muy vinculado a Centroamérica durante todo el periodo de presión para que se llegaran a firmar los tratados Torrijos-Carter en 1977. Y hay que recordar, por ejemplo, que varios países centroamericanos, Costa Rica fue uno de ellos, presionaron muy fuertemente y contribuyeron a que se firmara ese tratado. Otros países como Nicaragua en la época, la Nicaragua de Somoza, se oponían. Y eso hizo también que Torrijos, el líder panameño indiscutido de todo ese proceso, después, digamos, se la jurara a Somoza y eso se traduce después en el apoyo de Torrijos a la revolución sandinista, ¿verdad? Y a la caída de Somoza. Pero ¿qué pasa después con Panamá? Panamá se va poco a poco después desprendiendo un poco de Centroamérica. Hubo durante toda una época en los años 90 y después en los 2000, hasta más o menos 2008, 2010, reuniones periódicas de los presidentes centroamericanos. Eso se acabó. Y Panamá participaba. Y también participaba Belice. Eso se acabó. ¿Por qué? Bueno, porque Panamá, con el canal, con el éxito del canal y el distrito financiero, ¿verdad? Que es la manera como, de esto no he hablado, pues eso es otro tema en la globalización. Panamá tiene un distrito financiero muy fuerte, muy importante a nivel global, ¿verdad? Que va desde paraísos fiscales,
lavado, en fin, etcétera, etcétera. Y eso está en Panamá. Entonces yo diría que yo no veo que desde el punto de vista geopolítico haya intereses de las grandes potencias, sobre todo de los Estados Unidos, que es la que tiene la gravitación más cercana en la región, para que no se produzcan proyectos de unión o de cooperación entre los países centroamericanos. El ejemplo, quizás, la firma del TLC, del Tratado de Libre Comercio, que incluye a los 5 países centroamericanos, no está Panamá, Panamá no está incluido ahí, y República Dominicana, ¿verdad? Un país del Caribe. Entonces, creo que esto también es un ejemplo claro que esta agenda de integración interesa a una potencia como los Estados Unidos. Pero en fin, los intereses geopolíticos son siempre también complejos y hay que ver. Yo creo que quizás el desafío geopolítico más fuerte tiene que ver con este tema de la biodiversidad y del asunto del cambio climático, porque es ahí donde se requiere una integración muy fuerte de Centroamérica con el Caribe, ¿verdad? Y se requiere también una cooperación muy, muy fuerte de las grandes potencias, porque de otra manera el clima no va. La lucha contra el cambio climático no va. Aquí no valen los países individuales. Es poco lo que pueden hacer. No sé si he respondido. Si hay alguna otra pregunta, alguna Sí, otra gracias. inquietud, encantado. Bueno, Ismaira, erstmal du, Christine. Héctor, muchas gracias por tu presentación. Y si yo quisiera ir un poco más allá de lo macrohistórico, macro geopolítico, pero que podrías tal vez presentar sobre algunos aspectos como cómo cambió los efectos de esa globalización. Por ejemplo, inicia con el Canal de Panamá. Hubo también una movilización de la fuerza del trabajo para construir ese canal. Y como efecto, hubo también una migración entre Caribe y Centroamérica, que también es un efecto de ese canal. Hubo ya esa migración después de la abolición de la esclavitud en Cuba hacia América Central. Entonces, que podrías exponer un poco sobre ese aspecto que conecta también Caribe y Centroamérica en otra dimensión y en otra perspectiva. Claro, claro que sí. Por supuesto, la construcción del canal, tanto primero el canal francés y después el canal norteamericano, significó una demanda de mano de obra muy, muy fuerte, ¿verdad? Y que iba a ser una demanda temporal, eso se sabía, ¿verdad? Pero era una demanda muy, muy fuerte y además en un medio difícil donde las epidemias diezmaban las poblaciones trabajadoras, ¿verdad? Bueno, hubo migraciones muy fuertes desde el Caribe para la construcción del canal. Cuando se termina la construcción del canal, entonces esta mano de obra que queda desocupada se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la costa Caribe de Centroamérica, sobre todo para trabajar en plantaciones, las plantaciones bananeras y también los ferrocarriles que se están construyendo en países como Costa Rica. Todavía se está siempre mejorando, ramales para trasladar el banano, etcétera, y Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí después diríamos que la diáspora de las poblaciones caribeñas hacia la zona
del canal es muy importante, y después desde el canal hacia las costas de Centroamérica. También en el caso de Costa Rica y de Honduras hay una migración ya directamente jamaiquina para el trabajo en las plantaciones bananeras, de manera que se configura entonces alrededor del Caribe una zona. Yo he hablado antes de lo que ha sido llamado the Black Atlantic, ¿verdad? El Atlántico Negro con el tráfico de esclavos, pero en la época, digamos, de la trata y todo esto. Pero después hay un Caribe, un Black Caribe, que está en operación durante, por lo menos, yo diría, los 30 primeros años del siglo XX. Ya después de 1930, las compañías bananeras empiezan a tener, con la crisis económica y todo, yo creo que en gran parte se detienen esta migración desde el Caribe hacia Centroamérica. Y después tenemos otra oleada migratoria muy fuerte, desde los 20-30, del Caribe hacia los Estados Unidos y hacia Europa, ¿verdad? Y ahí tenemos este otro fenómeno de la migración. Yo tengo un mapa bastante detallado sobre esto, donde se detallan los flujos migratorios, y es realmente impresionante cómo en el siglo XX el Caribe y Centroamérica se integra a través de la migración a estas redes globales, ¿verdad? Porque ya son redes globales. Y esto sigue naturalmente en las últimas décadas, y ya tiene otros elementos. Por ejemplo, el tema de las remesas, que es tan importante. Estos migrantes que viven en los Estados Unidos, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, y que mandan dinero a sus familias. Ahora, el tema de las remesas es muy importante. Por ejemplo, un país como El Salvador, tenemos datos de 1990. Y desde 1990 hasta ahora, el peso de las remesas es más o menos desde 2000 a 2020, digamos, hasta hoy, es como el 20% del PIB. O sea, el 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador es generado por las remesas. Son aportes de las remesas. Eso es una cifra enorme. Honduras es parecido. Pero también Jamaica no llega a tener el 20%, pero tiene como el 16% del PIB que proviene de remesas, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de las remesas es un fenómeno muy fuerte, que es un efecto derivado, ¿verdad?, de la migración. Y luego lo que podemos llamar el surgimiento de verdaderos espacios transnacionales. Esta cosa de los barrios de salvadoreños en Los Ángeles, los barrios de jamaiquinos en Nueva York, o sea, que son, digamos, uno como diría, cuando uno ve, por ejemplo, la población, los salvadoreños en Los Ángeles, es la primera aglomeración urbana de salvadoreños en la capital, San Salvador. La segunda es Los Ángeles, en los Estados Unidos, en número, ¿verdad? Los barrios salvadoreños donde de Los Ángeles. Entonces, este surgimiento de estos espacios transnacionales de migrantes es otro rasgo y bien anclado en la globalización. Y esto no es nuevo. Lo que yo creo que nos permite mostrar el caso de Centroamérica y del Caribe también, es que si la globalización se acelera a partir de la década del 90, la globalización también no es nueva, y hay muchos rasgos que se agudizan, se redefinen en esta nueva globalización, ¿verdad? No sé si he contestado un poco a la inquietud tuya, Cristina, y uno podría mencionar muchos otros aspectos que tienen que ver con esta
esta comunicación. Uno lo podría, esta comunicación después es una comunicación si uno ya va hacia aspectos más culturales, ideas, ideologías, que también se transmite hasta la comida, ¿verdad? Y otros rasgos culturales, materiales muy, diríamos, pedestres, bueno, están presentes, ¿verdad? En todos estos intercambios que son producto precisamente de la migración y la globalización. Héctor, muchas gracias que has abierto esa otra perspectiva sobre la globalización de esa región. Ahora dejo la palabra, creo que hay una pregunta en el chat. He visto ¿Ok? algo. Vamos a ver el chat. Sí, también en el Facebook, no sé, varios, debo leerlos a Ismaira, porque Ismaira me han mandado varias preguntas. Sí, Para por favor. Sí. Bueno, Héctor, ya leo las preguntas que vienen de Facebook, ¿no? No para no excluir a los participantes. Sí, por favor. Primera, viene de Olivia Hernández. Los procesos de globalización que parecen irreversibles en sus consecuencias, igual se pueden replantear para construirlos en términos de cooperación y no de competencia. ¿Será posible este replanteamiento de los procesos globalizadores a nivel político-económico? Una pregunta muy grande. Sí, es una pregunta muy amplia. En realidad, todo lo que sea humano se puede revertir. Este, digamos, sería para mí el principio básico. Que no es fácil, no es fácil, porque uno lo puede expresar como deseos, ¿verdad? Pero que se logren conciliar tantos intereses, tantas divergencias, tantas cosas, es el desafío, ¿verdad? Y uno podría decir, el extremo de todo esto es el cambio climático. El cambio climático se puede revertir. Sobre esto no tenemos dudas. Que se pueda lograr, ¿cómo se va a lograr? Estos son otros 100 pesos, ¿verdad? Como diríamos. Pero claro que esto es posible. Ahora, tal vez aquí habría que plantear el asunto también, es que para revertir estos procesos muchas veces hay muchas cosas de pequeña escala, a veces que pueden parecer intrascendentes, que se pueden revertir. Y ya, digamos, si se logra a través de organizaciones o ONGs, a través de organizaciones populares, a través de gobiernos, en fin, partidos políticos, universidades, pequeños pasos en esto pueden ser importantes, ¿verdad? Y entonces tal vez no se puede revertir el proceso global como tal, pero sí se pueden hacer cambios positivos, tal vez de no tanto impacto, pero que al final van a ser positivos. Yo diría, esto es lo que podría decir por ahora sobre esto. Bueno, yo leo una segunda pregunta que viene con un cordial saludo de Candal Gómez Chávez y pregunta, ¿cómo considera usted a partir de su estudio que se integra la idea del tercer espacio en Centroamérica entre las divergencias y convergencias sociales que hoy día se viven? Para repetir por mí. Sí. Tal vez. ¿Cómo considera usted a partir de su estudio que se integra la idea del tercer espacio en Centroamérica entre las divergencias y convergencias sociales que hoy día se viven? Como no es mi pregunta, no puedo especificarla. Sí, bueno, es un poco muy parecido a lo que a la anterior, ¿verdad? Claro que sí, es posible, uno diría, bueno, uno lo puede formular tal vez de otra manera, ¿verdad? Cuando uno habla de la globalización, uno podría decir globalización para quién, en beneficio de quién, globalización desde arriba, globalización desde abajo. Yo diría que, claro que la globalización, tal como la hemos visto, si uno la ve en términos macro, es un proceso desde arriba, un proceso que involucra estados,
involucra grandes potencias, involucra compañías, grandes empresas, grandes intereses, qué sé yo. Globalización desde arriba, creo que la podemos entender, es la globalización de las élites privilegiadas, económicas, políticas, etc. Estas están globalizadas. Bueno, pero también existe una globalización desde abajo. Y cuando ustedes, por ejemplo, si uno mira cómo funcionan los movimientos indígenas, digamos que es un ejemplo, los movimientos indígenas de lo que yo conozco en Centroamérica, creo que también en Sudamérica, están globalizados, están conectados. La idea de conexión aquí es importante, están conectados. ¿A qué? A los celulares, a la web, están conectados y están muy conectados. Y esta comunicación desde abajo, entre los grupos subalternos, para usar un lenguaje que no he empleado, pero que se puede emplear, funciona. Y yo creo que tiene sus aspectos positivos y que es nueva. Porque, digamos, una de las ventajas es que estos medios de comunicación, claro, la sincronía financiera, bueno, la sincronía financiera es un tema de grandes compañías, pero también es un tema de las remesas, la sincronía financiera, ¿verdad? Porque estas oficinas como Western Union, bueno, que permite el envío de las remesas. Claro que esto es parte del mecanismo de las organizaciones bancarias, capitalistas, etcétera, etcétera, pero esto está al servicio, esto al final es un beneficio para las poblaciones migrantes. Y podríamos poner muchos otros ejemplos. O sea, se ha discutido mucho sobre esto, sobre la democracia del Internet y la democracia de la red, ¿verdad? Yo creo que dentro de la red hay muchos espacios democráticos y hay la posibilidad de que estos espacios democráticos se amplíen. Como en todo, también hay la posibilidad de manipulación muy fuerte que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, sobre todo con la política de los últimos 4 años que ya van a concluir, ¿verdad? De Trump. Bueno, ahí hemos visto también cosas muy profundamente negativas de manipulación en todo esto. Pero, o sea, en principio, yo creo que hay posibilidades dentro de la globalización de aprovechar esta globalización desde abajo. Y uno diría, bueno, así van las cosas, ¿verdad? Y yo creo que sí hay en este sentido espacios. Tal vez algunos piensen que soy demasiado optimista, pero bueno, yo pienso que hay elementos para mantenerse optimistas en estos puntos. Hay otros elementos que son negativos y que seguirán siendo profundamente negativos, desgraciadamente. No sé si hay alguna otra pregunta, preocupación. Desde el Facebook nada más, solamente hay agradecimientos por la conferencia, que son temas muy interesantes y se agradece la organización. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes la participación. Ha sido para mí un gusto otra vez y bueno, estamos en esta sincronía virtual. Me ha dado mucho gusto estar aquí con Cristine, Ulrike y recordar aquella vez que estuve en Hannover que ya fue hace años, ¿verdad? En 2016, ¿verdad? El tiempo pasa, pero bueno, y bueno, que nos hemos podido conectar ya desde otras perspectivas aquí en Los temas que seguimos trabajando son, pues, por supuesto que más o menos siempre los mismos, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de ir para adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos y
buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Y muchas gracias a ti, Héctor. Fue muy interesante la conferencia, las respuestas. Yo pienso que todos están muy contentos. Si fuesen en Hannover, en España, en Costa Rica, donde sea. Ok. Bueno. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Hasta la Ojalá próxima. pronto. Hasta la próxima, entonces. Claro que sí. Chao.